Gustavo y la Ministerio Público del caso para debatir. A ver, pues ya escucharon, hay un exceso, hay una injusticia, hay una medida cautelar excesiva que pudo haber estado a lo último y haber aplicado mejor primero el criterio de pues la proporción, la equidad de género, el arraigo, la medida administrativa. ¿Qué dicen los ministerios públicos a lo que señalan los abogados? De nuevo, a ver, los metimos a Gustavo y aquí a la Ministerio Público Iris, perdón. ¿Cómo ven? Sí, primeramente saludar aquí a los abogados y pues en base a lo que estaba escuchando, pues cada quien da el punto de vista que cree conveniente, ¿no? Por parte de la Fiscalía se determinó solicitar la prisión preventiva, como lo comentábamos hace rato, porque era la medida idónea para los ciertos puntos que establece la ley, que compareciera, que estuviera presente en garantizar la presencia de ella en el juicio, que no obstaculizara la investigación, ya que pues es trabajadora, eso se acreditó que es trabajadora de la casa de empeño, incluso se aseguraron otros objetos dentro de la casa de empeño, los cuales fueron recibidos posteriores a la reforma. Mismos objetos que fueron recibidos sin las formalidades del artículo, entonces del artículo 308 bis-e. Entonces las investigaciones continúan, vamos a determinar quién fue quien recibió esos artículos también. Ahorita escuchaba también al respecto de los dueños, se encuentran detenidos en el estado gerentes, supervisores, no nada más la gente que atiende el mostrador. Por ejemplo, en Navojoa fue detenida la muchacha que atendía el mostrador y el gerente que estaba atrás de ella. Entonces, las investigaciones continúan y si vamos a deslindar responsabilidad y si el propietario o el encargado o el supervisor tiene alguna responsabilidad, pues lo vamos a dejar plasmado en la carpeta y se va a actuar, ¿no? También es importante, el sábado se realizó otro cateo en otra casa de empeño y al ingresar, autorizado por un juez para realizar ese acto de molestia, al ingresar, el primer cartelón que veo pegado en la pared dice que para poder empeñar lo que se solicita es ser mayor de edad y una copia de la credencial de lector. Solamente eso. Y pues es repetitivo, pero el artículo plasma o establece una serie de obligaciones que se tienen que hacer para no incurrir en una responsabilidad. Entonces estamos ya a tiempo de que entró en vigencia esta reforma y fue lo primero que vi. Incluso en las papeletas no estaba esa credencial de lector que hace mención en ese papel que está pegado en la pared, ¿no? Entonces, digo, la proporcionalidad de la medida, pues, como lo repito y ahorita lo comentaba, para nosotros como fiscalía tenemos que garantizar ciertas cosas que establece la ley, se lo hicimos ver al juez, se le dio derecho a la defensa, la cual son 2 abogados, y en base a lo que se dijo, a los argumentos que se dieron, pues el juez determinó y resolvió, ¿no? Entonces, pues ese es mi punto, mi punto de vista personal como fiscalía. Y estamos atacando el robo a casa habitación. Esta es una ramificación. Estamos atacando directamente, la ciudadanía está molesta, ha incrementado el robo en casa habitación en Hermosillo y en el estado, y esta es una de las acciones que estamos tomando. ¿Cómo ven? O José, o quién le contesta, o el Darbe, no sé. Tienes razón, Gustavo. No Gustavo, sé si A, con todo se respeto. me permita. a ver, adelante, Darbe. Gracias. Gracias, un saludo ahí a los fiscales y le agradezco mucho la réplica. Mira, el principio de proporción que nosotros invocamos para establecer, en nuestra opinión, que es
excesiva la medida. No se agota solamente en decirlo, se agota en el que en la aplicación del principio y en observancia del artículo primero constitucional, no vale el que el Ministerio Público solamente diga, perdón, el fiscal diga, es que la medida es proporcionada porque queremos preservar esto. No, la justificación tiene que ver con el ejercicio pleno de argumentativo, por cierto, de contrastar. Si nosotros no obtenemos esa medida cautelar, podemos perder esto. Pero eso no puede partir a base de suposiciones, porque el derecho a la libertad de la persona ya lo tiene, es un derecho inherente al ser persona misma. Y la sospecha del ministerio, del fiscal o de quien quiera justificar esa medida no es suficiente. Tiene que haber datos fidedignos que hagan suponer que eso corre peligro de que suceda inequívocamente, lo que en la especie no sucede. Tan es así que ahorita en su réplica, muy respetuosamente, yo sí me sigo a señalarle que no vale que solamente diga, oye, es que es proporcionada porque podemos perder esto. No, espérate, pues es que se ocupa verdaderamente del ejercicio de contraste, el ejercicio de contraste de que su sospecha debe de tener alguna razón. No podemos sospechar solamente porque ser trabajadora, pues si ese hecho es inherente a la investigación misma. Inclusive se le pudo haber impuesto la obligación de no pararse en el centro, de no tener contacto con determinada persona, de estar recluida en su casa de tal hora a tal hora. Es decir, existen medidas menos gravosas, pero eso implica un ejercicio de contraste. Ahora, es comprensible, ellos, esta es una opinión jurídica, así como lo acabamos de decir, nosotros tenemos otra opinión y eventualmente la sostenemos porque cuando uno hace un ejercicio de contraste, no podemos simplemente justificar a base de las palabras. Es decir, el ejercicio de contraste no se agota son simplemente diciendo, yo puedo perder esto. Es necesario expresar y señalar las razones fundadas por las cuales eso se podría perder. Eso es lo que mi opinión, y lo que la gente identifica, la gente lo identifica con un sentido común, pues, con un sentido de lógica muy básica, porque ese ejercicio en realidad resulta ser muy básico. Simple y sencillamente que quienes nos encargamos y lo realizamos reiteradamente mediante el ejercicio de nuestro trabajo profesional, pues a lo mejor tenemos un poquito más de habilidad para ubicarlo y decir, ¿sabes qué? Aquí no vale. Los criterios te dicen que con solamente expresarme que puedes perder eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque para ello se requiere un dato verdaderamente fundado de que ella era considerada no solamente un peligro. Si sospechas que se va a ir, yo, en mi opinión, creo que Cassandra merecía el beneficio de la duda de que se iba a quedar, porque no es más importante tenerla recluida que correr el beneficio de la duda de que se pudiera escapar, porque la pudieras haber agarrado. Nadie se escapa por un asunto de 1,500 pesos, en pocas palabras. Sobre lo demás que pudiera afectar la investigación, evidentemente nosotros obviamente no nos podemos meter con consideraciones atinentes a la investigación, pero lo que sí podemos señalar es que ella ya no va a ser sancionada por otros hechos que pudieran haber advertido posteriormente, salvo que le inicien una nueva causa. Solamente va a ser sancionada por eso, solamente va a tener la sanción por no haber realizado el supuesto trámite al que está obligada, que ese es otro tema, y la verdad es que eso merece un análisis posterior, porque la ley que establece las bases para la operación de las casas de empeño sí establece capacitación, pero curiosamente no decía dependientes en cierto precepto. Ese es otro tema, ¿no? Pero lo cierto es que quería puntualizar ese detalle. Es mi opinión. Muchas gracias. Sí, Alberto, decías ahorita, Gustavo, y con cierta razón, que la sociedad está agraviada porque existen muchos robos y que se están tomando medidas. Pero yo creo que a la sociedad le agrava mucho más el ver que una empleada no alcanza una medida de libertad provisional, pues que le dan la medida cautelar más gravosa. Yo creo que cualquier ciudadano nos ofende más y nos asusta más, porque nos vemos todos vulnerables a una actuación de un Estado muy riguroso que únicamente aplica las normas de una manera técnica pero no humanista, pues. Entonces yo creo que si se hace un ejercicio de ponderación y de valoración
entre derechos, pues pesa más los derechos humanos de la imputada. Yo creo, y yo qué bueno que tengo la oportunidad de tener aquí a ustedes, que ustedes pueden solicitar un cambio en la medida preventiva y solicitar una medida cautelar menos gravosa. Ustedes están ustedes a hacerlo y yo creo que lo pueden hacer. Iris. Bueno, parte de lo que nosotros pedimos la réplica es porque escuchamos dos argumentos torales en los cuales basan ustedes sus manifestaciones. La primera de ellas es la flagrancia, la existencia o no de la flagrancia, y la segunda, la proporcionalidad en la medida. En este sentido, ciertamente el Código Nacional señala que la medida debe ser proporcional a las condiciones que presenta la imputada. Entonces, sí es proporcional a la medida que fue solicitada por el Ministerio Público y sí existen datos que hacen suponer razonablemente que de alcanzar su libertad podría ella obstaculizar la investigación. Y este dato razonable parte de su misma declaración que ella dio, asesorada de su defensor, estando presente y a sabiendas de que tenía un derecho de guardar silencio. Y ella manifestó estar capacitada en esta nueva ley, conocer los requisitos que debió haber solicitado y sin embargo no lo hizo. ¿Qué nos dice esto? Nos habla de una persona que es contumaz, una persona que a sabiendas de la ilegalidad, porque ella manifestó estar capacitada, aún así aceptó un empeño sin cerciorarse si el objeto provenía o no de una situación legal. Entonces, ello sí nos habla razonablemente que de alcanzar su libertad podría existir volver a cometer esa conducta y ahí pone a toda la comunidad en un riesgo. Ese fue uno de los principios básicos considerados por el juez y que fueron argumentados por la Fiscalía. Otro, que es una presunción legal que ya el legislador estableció y que sobre eso no necesitamos algún dato de prueba específico, que es el máximo de la pena. Una presunción que estableció el legislador que con el solamente este delito, la máxima son 9 años, puede influir en el ánimo de una persona para no someterse voluntariamente a un proceso. Entonces, partiendo de ello, sí había datos objetivos que hacían proporcional, atento a las circunstancias de Casandra, de imponer la prisión preventiva. Otro punto, yo invito aquí a los abogados presentes a asistir a las audiencias, tanto el licenciado Gustavo como yo somos personas que a diario nos encontramos en las audiencias de oralidad y realmente nunca los hemos observado, no los hemos visto ahí. Los invito a que sean parte de esas audiencias, vean ustedes los argumentos con los que debatimos la Fiscalía y las decisiones que toma el juez con la defensa. También los invito a conocer las carpetas de investigación que se están integrando por este y por otros delitos en todos aquellos casos que ustedes quisieran participar o emitir una opinión. Y el otro punto que toque es la flagrancia. En este caso sí existía flagrancia. La Corte ha sido muy clara al interpretar el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto. La flagrancia parte de que contemos con información suficiente que haga suponer que momentos antes se había cometido un delito. En este caso, al realizar la diligencia de cateo, al pedirse las boletas de empeño de esta videoconsola, se estableció que momentos antes había sido empeñada por Casandra sin cumplir con los requisitos a los que legalmente ya estaba obligada, actualizándose en ese momento el supuesto de flagrancia que establece la Constitución. Pero no solamente eso, sino que dentro de las 48 horas fue llegada ante un juez de control quien calificó su control de detención, calificó de legal y su retención. Entonces, sí había flagrancia y sí es atento a la proporcionalidad. Esta medida sí es proporcional a las condiciones particulares de Casandra. No es proporcional, permíteme que le diga por qué. Porque si usted dice que es contumazo por el hecho de que recibió una capacitación y que aún con la capacitación ella recibió en prenda ese artículo, pues la medida que se le pudo haber sido proporcional es una medida de que se le ordenara abstenerse de realizar la práctica comercial en la casa de empeño. Pues esa sí es proporcional, pero de eso privarla de su libertad, yo no veo que guarde ninguna proporción. Y por más contumaz que usted diga que sea, no guarda proporción. Y le agradezco mucho la invitación a las audiencias, de veras que le agradezco mucho, es muy interesante todo lo que sucede en las audiencias y me gustaría también verla con más frecuencia por ahí. Claro que sí. Gracias. Francisco. Sí,
Pues en lo particular, igual que Aderbey y Juan José, nosotros somos abogados de primera, segunda y tercera instancia, así se le llamaría al Tribunal Colegiado de Circuito, y por lo regular tenemos abogados a nuestro cargo que sí acuden a las audiencias, ¿sí?, de oralidad, y nosotros somos abogados que hacemos los amparos y las revisiones cuando las autoridades, en este caso la Fiscalía o el Poder Judicial, cometen esos errores como hemos estado evidenciando en este momento, ¿no? Creo que aparte, como académicos de la universidad, nosotros nos toca capacitar a ministerios públicos y a jueces en el tema de la verdad. Es una alusión personal aquí a la licenciada, ¿no? Volviendo al tema, yo difícilmente veo que la Fiscalía rectifique el camino. Siento que la Fiscalía está casi prejuzgando, ¿no? Adelantándose. Eso es lo grave que veo yo, adelantándose casi a la sentencia. Una cosa es ser la Fiscalía, la parte que integra la carpeta, otra muy diferente de asegurar casi la culpabilidad de la imputada, ¿no? Eso es lo que se me hace un tema grave. Nosotros como abogados por lo regular siempre vemos, hay que dejar muy en claro que el tema de la Fiscalía y la integración de la carpeta es una primera instancia. Por hablar es donde se cometen más errores. Entonces habrá que ver el tema de la apelación, que yo no estaría muy seguro de apelar viendo al juez y al Poder Judicial cómo están actuando en este tema. Yo le apostaría a que los abogados defensores, que no sé quiénes serán, se vayan directamente al amparo indirecto, porque es la manera de rectificarle el camino a la Fiscalía, o en su caso al Poder Judicial, porque creo que son bastantes violaciones que se han plasmado, incluso fíjate, ahorita comentaba la abogada, el tema de la ley. El 13 de septiembre entró vigencia, según el transitorio de la reforma en este tema de las casas de empeño, y todavía estaríamos hablando que para el 13 de octubre se vence el término a los yunques, casas de empeño, para interponer un amparo contra la propia ley, ¿no? Que eso sería muy interesante discernir la ley, ¿sí? Que entre a la justicia federal para ver si ese artículo en particular, 308-E, es constitucional. Esto no lo han dicho ni lo han comentado ni en otros medios de comunicación, que existe todavía el término, está vigente para ampararse contra la ley, contra la vigencia de la ley, y eso vencería el 13 de octubre, porque entró en vigencia el 13 de septiembre. Otro argumento para la defensa, que ojalá que la utilicen, sería el tema de eso, no solamente irse sobre las medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva, sino también irse contra la inconstitucionalidad de la propia ley, que ese sería un tema muy interesante que los abogados defensores lo tendrían que hacer valer, ¿no? Porque si no, o sea, son muchos temas, yo creo que son bastantes violaciones que son muy evidentes, que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial del Estado pueden sostenerlo, porque no, son una primera instancia. Entonces, apostaríamos nosotros primero un juez de distrito, un juez federal, y en su momento todavía un tribunal colegiado. Y mientras Cassandra encerrada. Así es, ese es el tema, ese es lo delicado de la prisión preventiva, Luis Alberto, ¿sí? Eso es delicado, por eso yo creo que, te decía ahorita, la reversa es un cambio, ¿sí? No hay posibilidades para dar reversa. Gustavo, Iris. Yo sí quiero comentar algo al respecto de lo que... O ustedes dicen hasta donde topa, hasta los 6 meses que me decía, se van a ir hasta los 6 meses entonces. No, yo creo que aquí el Código Nacional es muy claro, el artículo 161 lo señala, cuando hay un cambio en las condiciones que llevaron a imponer la medida, las partes pueden solicitar la revisión de la medida cautelar ante el juez y el juez resolverlo conducente, lo cual ya se intentó. Sin embargo, la defensa únicamente contraargumentó lo ya debatido, utilizó argumentos o reforzaron sus argumentos sin llevar ningún elemento o dato de prueba que estableciera que esas condiciones habían cambiado. En el momento que eso suceda, se solicita la revisión y puede cambiar la medida. Entonces, eso sí hay que dejarlo muy claro. La medida en cualquier momento puede ser revisada por su defensa y podría modificarse. En este momento, creo que no se han aportado los datos de prueba a la carpeta que permitan establecer que esas condiciones de Cassandra se han modificado.
Algo muy importante que quiero mencionar, y que ahorita escuchaba al abogado que habló por teléfono, Ahí es, está todavía, Darbe, ahí estás, ¿verdad? Sí, sí, y te ruego que me des una última intervención al final. Un A ver. poquito nomás, no le quito mucho tiempo. A ver, sí, adelante, Gustavo. sí, al respecto de los argumentos, ¿no? Por supuesto que se dieron los argumentos en la audiencia, digo, no nos vamos a poner a decir ahorita todo lo que se dijo y lo que no se dijo, pero algo muy importante, porque se ha estado diciendo que la medida cautelar de prisión preventiva ha sido la más gravosa, que está muy exagerada, bueno, una serie de cosas. Por simple analogía de lo que se dijo en esa audiencia, es que ella lo manifestó en presencia de un abogado capacitado en el nuevo sistema, que tenía conocimiento de la reforma y de otros cursos que se le habían dado, pero tenía conocimiento de la reforma al Código Penal. Lo he escuchado en varias ocasiones que dicen, pues, ¿por qué no se le da otra medida cautelar? Como asistir periódicamente al juzgado, a firmar. No cumplió con el artículo, con lo plasmado en la reforma. ¿Cómo se puede determinar? O sea, que es algo que se le está obligando a sabiendas de que era antijurídico su actuar, se le impone una medida cautelar diferente a esta, tampoco la va a cumplir. O posiblemente no la vaya a cumplir. Y hay otra cuestión también que ahorita manifestó la hermana, que los abogados defensores proporcionaron, nos corrieron traslado en la misma audiencia, posterior a esta, momentos antes, de una serie de recibos para tratar de el asiento familiar y que ella vivía aquí. Y nada más como ejemplo, ¿no? Y es al respecto de lo mismo. Ese recibo del agua tenía un atraso por 8,000 pesos. Debían alrededor de 8,000 pesos. Si no se cumple con cosas tan simples como el pago regular de un servicio público, ¿cómo vamos a asegurar por parte de la fiscalía que va a comparecer? O si solicitamos otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva, ¿cómo vamos a asegurar que la va a cumplir? Partiendo de ahí y de otras cosas más, es que se solicitó la prisión preventiva. Por no estar corriente el agua. Digo, no O sea, son dos cosas diferentes. no. Perdón, bueno, es un ejemplo nada más que estoy dando. De que no es una ciudadana cumplida. No. O sea, desconfiaron, ¿no? Lo que pasa es que te di primero el punto de que tenía conocimiento de la reforma, de que tenía que acatar ciertas disposiciones, y yo he escuchado que los abogados están diciendo que otra medida cautelar. ¿Por qué esa? Bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones el por qué. No cumplió, actuó antijurídicamente sabiendo de la ley, de la reforma, se le aplica otra medida cautelar, no cumple con la ley. ¿Cómo podemos asegurar que va a cumplir con otra medida cautelar? Hacia eso iba, y ahorita la hermana tocó el tema de los recibos que proporcionó. Entonces, te lo hago de conocimiento, es muy respetable, pero es también un argumento o una evidencia digo, un indicio, la palabra correcta, de que si no cumple con ciertas disposiciones que son de carácter público, entre otras, pues menos una medida cautelar diferente que la prisión preventiva. Darbe, fíjate que la propia argumentación del fiscal, y lo digo con todo respeto, nos da la razón. El artículo 153, que establece las reglas generales de las medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos, dice textualmente: las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. No establece ningún presupuesto relativo a si cumplió o no cumplió con el pago de un servicio o alguna consideración de ese tipo de carácter personal, pero tampoco establece relativo a la gravedad de la pena que merezca el delito por el que se sujeta la investigación. Todos esos argumentos relativos a la teoría del delito no son aplicables para las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen solamente como objetivo asegurar que esté presente,
que no se cause un daño a la víctima o al ofendido y que se evite la obstaculización del procedimiento. Entonces, cualquier otra alegación o argumento debió haber sido desechado, simple y sencillamente no importa la suposición que el fiscal tenga en relación a si cumple o no cumple con los pagos de servicios. Esas son cuestiones personales muy propias de la víctima, que tienen que ver con su modo de vida, con lo que gana, y nadie deja de pagar un servicio que es de carácter vital y que por supuesto necesario para la vida, así lo determina la Constitución en el derecho fundamental de acceso a la agua. Entonces, esos argumentos, esos alegatos debieron de haber sido desechados por el juez, no pueden causar ni son fundamento alguno que justifique la medida proporcionada. Eso en ese punto. En lo relativo a la flagrancia, lo dijo muy bien la fiscal. Ellos establecen, y aparte pues de todo, pues le agradecemos la apertura, ellos establecen que momentos antes, y esa es la palabra clave, no sabemos qué momentos antes, pues, y si hay apertura, ellos nos pudieran haber dicho en qué momentos antes, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, un día, 2 días, qué momentos antes se verificó ese dato, porque ese dato es el esencial para determinar la existencia de la flagrancia, aunque no es el punto de la detención. El punto de la detención ahorita se trasladó a la discusión de las medidas cautelares, que como estamos viendo, los alegatos no tienen absolutamente nada que ver con la pena, no sirven para eso. El hecho de que tenga, de que se quiera, supuestamente, se pretenda introducir la idea que por la pena que merece, ella se podría haber evadido, son argumentos que no tienen absolutamente ningún sostén jurídico, son violatorios de la interpretación del artículo 1 constitucional, pues, en pocas palabras. Entonces, no sirven para establecer la teoría de la proporcionalidad en la restricción de derechos. Ese es mi comentario. Gracias. Voy a insistir en el tema. Este tema se va a convertir en un tema emblemático tanto para la Fiscalía como para el sexenio, ¿sí? Como otros muchos que hemos comentado, ¿no? Por eso yo insistiría en que la Fiscalía vuelva a revisar las medidas cautelares. Desgraciadamente, como dice la abogada, pues a lo mejor ya se les solicitaron y a lo mejor los abogados repitieron los argumentos y desgraciadamente eso no se puede en este momento, pero yo creo que se puede volver a intentar. Creo yo, y sabemos el tema de ustedes dos, pues son personas burócratas, pero igual como vienen ustedes, vienen otros, ¿sí? Entonces el tema es un tema muy delicado, es un tema de derechos humanos, ¿sí? Que es un tema que va a marcar al sexenio. Hasta que termine todo, va a emitir una postura, todo el show. O sea, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es como la carabina de Ambrosio, ¿no? Este conflicto de intereses que tiene Raúl Ramírez, pues yo creo que no es saludable que esté todavía al frente. Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Pues por eso tiene conflicto y pues está un poco a distancia. Fuera por el pleito que tuvo, por todo, supones que iba a haber una comisión más independiente y no la ha habido. Bueno, caso, bueno. El tema siempre los servidores públicos se arregla con tinta y con pluma, o sea, y con una hoja, ¿no? O sea, renuncia y así, ¿no? El tema es muy delicado. Va a marcar a la Fiscalía, va a marcar al sexenio. Ahorita lo estamos debatiendo. Te decía ahorita, ¿por qué tenemos que estar aquí alegando este tipo de temas? Cuando hay temas que deberíamos estar viendo, delincuencia organizada, que sí detuvieron a esta persona, que sí detuvieron las del sexenio pasado. Porque se hizo ya público, pues. Sí, pues, ¿por qué? Porque le duele la ciudadanía, pues, ¿no? Y de otra manera, pues qué bueno que está en la persona de la Fiscalía aquí, porque es bueno debatir. Me hubiera estado que hubiera estado el juez también, porque al final de cuentas es el que dictó las medidas a solicitud de la Fiscalía, ¿no? Pero, repito, deben de volver a revisar las medidas cautelares. La reversa es un cambio. Creo yo que se van a reivindicar en el tema, no solamente la Fiscalía, sino el Poder Judicial. Y creo que sale más saludable para la justicia y para la sociedad. ¿Cómo ven? ¿Reversa? ¿Y qué puede manchar? Gustavo, Iris, ¿quién le contesta a Zavala? Bueno, yo creo que si en la carpeta se llegan de datos suficientes que hagan establecer que ya no va a haber esa presunción que hasta ahorita hay de sustraerse del proceso, riesgo a la víctima, riesgo a la comunidad,
pues yo creo que sin duda la Fiscalía sería la primera en promover esta revisión de medidas cautelares. Y nada más puntualizando algo que señaló el licenciado Derbe López. La flagrancia en este caso, el cateo se realizó el día 21 de septiembre del presente año. El empeño de este videojuego fue realizado el mismo día 21 de septiembre y la detención de Cassandra fue el día 21 de septiembre. La Corte no ha establecido, no ha determinado un tiempo específico para que pueda darse la flagrancia, únicamente con que se cuente con la información que haga suponer que la persona cometió un delito es suficiente para caer en ese supuesto que marca el artículo 16 constitucional. En este caso, de todas maneras, aunque yo no soy autorizada para dar más detalles como la hora, el tiempo fue breve. Fue breve señalar eso para dar contestación a Darbe López. Y el segundo punto, yo creo que mientras exista un mercado que permita convertir en dinero los artículos robados, pues esto se va a dar o guiar por el mercado de la oferta y la demanda, ¿no? Es lo que pretendemos combatir aquí en la Fiscalía. Y te comento rapidito un dato, hasta el día de hoy la Fiscalía ha resuelto por medio del procedimiento abreviado 176 casos de robo en sus distintas modalidades, ¿no? Y entonces estas acciones que se vienen fomentando, que se vienen realizando, contribuyen en la terminación o combatir lo que es el robo a casa habitación. Bien. Yo tengo una pregunta para la licenciada. Licenciada, ¿qué porcentaje de los asuntos que se llegan a este tipo de juicios se dicta la medida cautelar de prisión preventiva en relación con los otros? De robo. Sí, de robo. Bueno, eso debe de atenderse a las circunstancias particulares de cada uno de los imputados. Pero ¿llevan alguna estadística que digan en cuántos asuntos, qué porcentaje están aplicando la prisión preventiva y qué porcentaje aplican otras medidas cautelares menos severas? ¿Hay una estadística que usted no? Sí, sin duda debe de haber una estadística, ahorita no traigo los números. Además, la institución más idónea para proporcionar es la institución encargada de las medidas cautelares, de la supervisión y evaluación de medidas cautelares, que es una unidad dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes se encargan de supervisar ahora sí las medidas cautelares, y ellos tendrán más puntualmente esa información. Además, adicional, la Fiscalía cuenta con ellos, sin embargo, ahorita yo no traigo esa información. Bueno, ya conclusiones entonces. ¿Quién cierra ya para concluir? Ya tenemos aquí media hora. El punto que tocó Juan, este último, sí, es crucial. Es muy importante que tenga una estadística la Fiscalía, sobre todo en el tipo de delitos. Sería interesante que nos informaran, si es posible, con esta apertura, aprovechando la apertura, que nos dieran esa cifra de delitos que no son de alto impacto. ¿Cuántos solicitan ustedes la prisión preventiva? Aparte del asunto de Cassandra, ¿no? Que sería un dato muy interesante para hacer un comparativo y poder sacar más información, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Es decir, bueno, conclusiones, o no sé si hay alguien más que decir algo, porque ya hemos debatido lo suficiente. No, solamente agradecerle A ver, Derbe. Solamente quiero despedirme agradeciéndote a ti el espacio, saludando a mis compañeros abogados y agradeciéndoles infinitamente a los fiscales la apertura para discutir, la apertura, el criterio mostrado para discutir este asunto así como se hizo. La verdad yo siento que es muy enriquecedor. Saludos y muchas gracias. Yo también les quiero agradecer, en verdad. A ver. No me queda más que agradecerles que den oportunidad, pues, de que, aunque no seamos partes formales en este tipo de procedimientos, podamos dar una opinión que podamos tener, que evidentemente la tenemos. Pues, pues, gracias. Gracias, Iris. No, gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. Gracias, Francisco. Gracias. Entonces, les agradezco mucho, en verdad, la apertura. Ojalá estos ejercicios se repitan. Ya cuando los invito a que permanezca este diálogo abierto para el caso, y ojalá lo replicaran las demás dependencias, porque el actuar de este gobierno últimamente es no hablar, no decir, es decir, no debatir. Se está viendo esos símbolos muy preocupantes, y esto, la verdad que está haciendo la Fiscalía, para mí es lo más sano. ¿Estamos de acuerdo o no? Socializar los temas, sí, porque como iniciaste el programa, estaban la parte que está acusando, el juez que resolvió, y una pues familiar de la imputada, ¿no? Y que gracias que nos invitas a nosotros como abogados postulantes, que tratamos de ver una visión más amplia, o sea, tratar de ver todos los aspectos de ellos,
Entonces, para dar un mejor análisis, ¿no? Totalmente, no, seguiremos. Ha sido la tónica y el punto de referencia del Proyecto Puente desde hace 7 años que abrimos los micrófonos a todas las voces. Y pues muchos comentarios, voy a leer, a ver, unos poquitos ya para cerrar, porque todos nos vamos, ya hace hambre, ¿no? Eleazar Reyes, como quisiera que así fueran con tanto político corrupto, pero no, ahí sí todos son inocentes. Sara Álvarez, etiqueten a su familia para que hable con la verdad. Me dice por acá, a ver, Oscar Peña, es peligrosísimo el mensaje que están enviando a la sociedad, si tan preocupados están por nuestra tranquilidad, dejen libre a Cassandra. Elena López, hay muchos malandros que matan, hieren, asaltan a los estudiantes y ancianos y los encierran y a los días andan como sin nada. Y así Francisco Ramírez, el Poder Judicial sometido a los caprichos de la Fiscalía General en perjuicio de la misma sociedad, qué barbaridad, que así se está viendo el mensaje. Alejandro Moreno, para dictaminar una medida cautelar se realiza un estudio de riesgo, o sea que el resultado de dicho estudio fue que Cassandra es una persona de alto riesgo. En dicho estudio se contemplan antecedentes, peligrosidad, engaño en la entrevista, entre otros. Mirna Ríos, son ministerios públicos, son MPs, son los culpables de que Cassandra esté presa. Erika Leal, y el dueño de la casa de empeño, ¿por qué no está en proceso? Entonces cierran la casa de empeño. Carolina Camarena, cuánta incompetencia de los fiscales, qué vergüenza. Adi Avilés Guevara, ya cállate, te estás hundiendo más, decía por acá. Ofelia Ibarra, que sean los videos. Lorena Carrillo, que el dueño de la mordida, que el dueño le dé la mordida al juez y ya, así se arreglan siempre, igual se conocen entre ellos, Héctor, en 6 meses, y así, debatiendo los facebookeros. Esteban Bojorges, hasta el día de hoy tenía entendido que la flagrancia es cuando te encuentran realizando el acto, como se dice coloquialmente, con las manos en la masa. Dice, en este caso sería el momento mismo en que se llevó la transacción o no, y a Cassandra la detienen días después o no. Viridiana, ¿fue la detención días después o en el momento? El mismo día. ¿A qué horas, por ejemplo? A las 19:40. 19:40. Fue la detención. O sea, ustedes llegaron, denunciaron inmediatamente. El empeño fue tiempo, el mismo día, momentos antes, se realiza el cateo, que son actos de investigación, y después se detiene a ella. Pero tú me decías en la mañana, y ya habíamos abordado este punto, es que estaba a un lado, ¿no? El objeto, ¿cómo fue? Estaba dentro de su radio de acción y ella lo recibió. Y firmó y confesó. Ella en su declaración manifiesta haberlo recibido. La papeleta tiene un número de empleado en la parte de abajo. Tenemos una bitácora en donde viene el nombre del empleado y el número y el horario de trabajo, y viene el nombre de ella, y ella manifestó que ella lo recibió. Viridiana Gabriela de López, ahí no hubo capacitación y lo que nos duele es que no hagan el trabajo como debe ser, insisto, agarren al que empeñó. ¿Por qué? ¿Dónde está el que empeñó? ¿Por qué no lo tienen ubicado? ¿Acaso sí alcanzó fianza? ¿Dónde está? Me sigue preguntando mucho el auditorio de Está eso. entrevistado, el que lo empeñó, de la investigación está entrevistado, es el que recibió el objeto por parte del que se presume que lo robó. Y tenemos identificado al que lo robó, pero no lo tenemos ubicado todavía. Y el que entrevistaron, al que llevó a la casa de empeño, a ese no está en calidad de imputado. ¿En calidad de qué está? No, señaló a quien se lo entregó. Y no puede haber posibilidad de que sea imputado y que se sustraiga la justicia. Estamos en la investigación de esa situación. Va a deslindar responsabilidad. Porque es una cadena, ¿no? Es una cadena que terminó empeñando esta mujer, Cassandra, pero sí tienen, no sabía yo ese dato, sí tienen identificado entonces ustedes al que llevó a la casa de empeño. Y no está detenido. No está detenido. Ni está sujeto. ¿En calidad de qué está? Pues se está investigando, él es el que lo recibe y es el que va y lo empeña. Y él nos menciona de quién lo recibió. Está grave. ¿Y por qué no está detenido? Qué grave. Bueno, pues con él no hay... es parte de la investigación del robo, pero por parte de él, si llegase a tener alguna responsabilidad, no hay flagrancia para poderlo ver detenido en ese momento. Pero ya confesó que lo llevó. Él manifiesta que lo llevó. Y no está ahí como imputado. Como imputado, Luis Alberto, deja tú detenido. Pues está grave. ¿Por qué no está? Es decir, digo, hay entrevistas aparte de donde se desprende que él no es el que robó, pues.
Pero lo llevó. Sí, pero No, robó, lo que tampoco pasa, robó la otra calidad en la que se encuentra él, Ujú. eso deviene de otra carpeta de investigación Así que es. es diferente del análisis que se está realizando. Ajá. Aquí estamos hablando de un robo equiparado en contra de Cassandra. En dado caso, esta persona que fue la que fue y empeñó, su calidad vendría dentro de la carpeta que se está llevando por el robo a casa habitación Así es. de la señora ofendida. Ajá. Entonces, ese es otro tema aparte y la calidad en la que él se encuentra, pues es de carácter reservado por la secrecía que lleva una investigación. En este caso de robo equiparado, él no puede ser imputado. Entonces hay una carpeta de investigación contra esta persona Hay una carpeta de investigación por Contra el él. delito del robo en casa habitación. y él está en calidad de imputado. Él tiene una calidad que no me está permitido decir por la secrecía de la investigación. Ujú. Y porque seguramente en estos momentos la persona está escuchando esta entrevista. Ujú, así es. Pues qué grave. ¿Cómo ven? ¿Cómo vas? ¿Y el dueño? Creo que ya dijimos. ¿Y por qué el dueño no? ¿Y el dueño por qué no está detenido? El dueño entonces. Sí, digo, si va a ser ese criterio, el dueño de la casa Del del dueño negocio. tampoco. Sí. Por lo mismo. Ahorita lo comentaba también. En el artículo dice el que reciba. Ella recibió. Y hay que ver el contexto de qué forma recibe. Pero habla de dependientes y dueños, ¿no? Así es. Ah, bueno, por eso. En ese tenor, pues, ¿no? Está grave la situación. Quien lo recibe es la muchacha que está detenida. Eh, Comentaba también y daba el ejemplo de que en Navojoa, en el ¿Qué es el cateo código que se penal? realizó, Es el Código Nacional. ¿Otra reforma ahí? Aquí en Navojoa me están contactando, de hecho el hermano Shema Robles me dice, me comunico contigo por el asunto de Cassandra, soy hermano de Daniela, ella también fue detenida en Navojoa injustamente, trabajaba en la misma casa de empeño, por favor me interesa hablar contigo, ya mañana hablaré con él. Dice, mi hermana ya la soltaron, es mamá de una bebé de 2 meses, pero fue procesada en la cárcel de Navojoa en prisión preventiva. Su compañero Horacio, gerente de la empresa, sigue detenido y es mentira, como dice la persona del MP que está en tu programa, porque cuando detuvieron a mi hermana no estaba ahí presente, como acaban de decir, aún así lo arrestaron injustamente. Cuando llegaron a la tienda, ellos llevaban orden de cateo, no de detención, y aún así los detuvieron manipulando la ley a su conveniencia. ¿Cómo ve? ¿Me llega? El artículo. A ver. 308 bis E. Los dependientes, colaboradores y propietarios de las casas de empeño, yunques, recicladoras, empresas dedicadas a la compraventa de metales preciosos, cobre, acero y demás metales de valor, así como establecimientos de cualquier tipo que reciban productos que sean canjeables por dinero, de los conocidos como tianguis similares, deberán identificar plenamente a los deudores. Entonces, hablamos del tema de dependientes, colaboradores, que pueden ser los propios gerentes, y la cadena esa que hablaba la propia hermana, ¿no? Y propietarios, ¿no? También. Así es. Y únicamente está una dependiente. sí, pero aquí abajo dice que reciban. No, no, aquí está. Sí, el tema es Y que la calidad de comprueben imputados, pues Ujú. que tengan la calidad de imputados, ¿no? O sea, que sean parte de la carpeta de investigación para que sean calidad de imputados, no únicamente que se entreviste a esas personas. Eso es lo delicado del tema, ¿no? yo creo que el análisis de la reforma y del tipo penal requiere un programa especial, porque ese tipo penal interviene en actividades comerciales que causan más daño a la actividad comercial que a la prevención del robo. Pero creo como lo comento, creo que puede ser materia de otro completo análisis más profundo, porque pues es un tema muy delicado. Intentos de legislar las casas de empeño en materia penal. Es con un simple ejercicio de googlear la iniciativa. A nivel federal ya se ha llevado muchas veces a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, para legislar en materia federal, porque son actos de comercio, a final de cuentas, ¿no? Lo que se realiza en la casa de empeño. Entonces, se hablaba que esto era materia federal, Luis Alberto. Nunca se logró concretar, por eso sería interesante ver que ojalá algún yunquero, casa de empeño, interponga un amparo contra la reforma, contra esta edición del 308 bis E, para que entre al tema de la constitucionalidad del propio delito. ¿Para qué? Para que no pasen ese tipo de cosas, porque ellos, como fiscalía, no pueden marcar decir, es que ya lo hicimos así, hace 1 año, 2 años, hay una sentencia ejecutoriada, hay un amparo que confirmó, no hay un antecedente. Están aprendiendo ellos con esta reforma, están aprendiendo a aplicar este artículo, porque no hay un precedente que les sirva de comparación, ¿no? De hecho, hay un antecedente de que ya se declaró inconstitucional en otro estado, en otra Fíjate. actividad federativa,
un tipo penal como este. Fíjate. Precisamente porque afecta al comercio. A mí lo que no me queda claro, Gustavo, Iris, nomás ya para cerrar, ¿por qué si alguien ha identificado que llevó el objeto del delito que nos tiene sumergidos en este debate legal, técnico, social, judicial, y ahí está identificado, no está detenido? Y sí, la que lo agarra y la que está haciendo su trabajo ya, y digo, no está comprobado que Cassandra sea parte de una banda de delincuentes ni nada por el estilo, ¿verdad? Cassandra estaba trabajando. ¿Por qué no está detenido el que lleva y lo tienen identificado? Sí, mira, ahorita lo comentaba mi compañera, es parte de una investigación, se puede decir aparte, es de un robo a una casa habitación, y contamos que no puedo dar más información porque ya tenemos identificada a la persona que posiblemente está o que se presume que realizó el robo, pero se cuentan con entrevistas en esa carpeta de robo casa habitación en donde la persona que obtiene el objeto y que va y lo presenta y lo empeña en la casa de empeño, lo recibió, pero ahí son cosas que no puedo comentar mucho porque estamos en la investigación. Y todavía es un delito aparte. Sí, y todavía no se detiene a esa persona o a esas personas que participaron en el robo. Entonces, estaría mal de mi parte decirte qué dijeron en esas entrevistas. No es nada más a la persona que llevó a empeñar. ¿A quién Hay le otras robaron? A ver, entrevistas. ¿a quién le robaron? ¿Quién es la víctima del robo? Bueno, ¿También? ¿Es parte de la sí, investigación? ¿No se puede decir? no se puede Es decir. una persona, es una ama de casa, que entre otras cosas le robaron a ella celular, relojes, joyas y la consola de ¿Es esposa videojuegos. de un funcionario de la MIC, como dijo ella? Nosotros desconocemos esa información, fue información que aquí fue vertida por primera vez, que no obra en la Sí, carpeta, Yasmín dijo. pero suponiendo que así fuera, no deja de ser una ciudadana más No, que fue y puso una denuncia y que se le dio seguimiento a su denuncia. No, totalmente, pero nos tienen clavados, es decir, sería el origen de un presunto, el otro presunto que la llevó, la Cassandra detenida, es decir, esto es una bola de nieve. Lo único que a mí te pregunto a ti, y ya me contestó Gustavo, también es, a lo mejor es parte de la secrecía, disculpa mi ignorancia, digo, Claro. yo estoy pensando con una lógica común, un sentido común como ciudadano, si hay uno identificado que fue el que llevó el objeto del delito que nos tiene sumergidos en el debate, ¿por qué no está detenido? Bueno, lo que pasa es que son dos delitos distintos y debemos de Ah, ok. puntualizar y no... Uno es y las no- casas de empeño y el Exactamente. otro es el robo por el que El haber aceptado ese objeto sin pedir la documentación configura el delito de robo equiparado. El robo en casa habitación cometido en contra de esa señora y de alguna persona que pudo haberlo cometido y después venderle a alguien ese videojuego, eso es parte de una investigación en una carpeta que se sigue por robo a casa habitación. La detención de Cassandra se dio en esta carpeta por robo equiparado al existir flagrancia. La detención de esa persona que va y empeña, como deviene de un robo en casa habitación, en ese momento no existía flagrancia. Estábamos impedidos legalmente para detener a una persona al aportarnos esa información. Esta carpeta de investigación sigue su curso. En el momento que se deslinden las responsabilidades y si en esta persona hay alguna responsabilidad, no dudaremos en ejercer la acción penal y pedir orden de aprehensión. Muy bien. Gracias a los Darvé, no sé si ya colgó Darvé. Gracias a Juan José. Aquí estoy todavía. ¿Tienes algo que decir o ya le paramos? No, nomás lo último. El tipo penal sí establece a los propietarios. Dice los dependientes, colaboradores y propietarios de las casas de empeño. Es todo. ¿El tipo penal qué, perdón? El tipo penal por el que se le está siguiendo proceso a Cassandra sí establece el carácter subjetivo específico de los propietarios. Los dependientes, colaboradores y propietarios de las casas de empeño, yunques recicladoras y empresas dedicadas a la compraventa de metales y a todo lo demás. Es un tipo, valga la redundancia, muy atípico porque pues no prácticamente tiene una aplicación bastante sui generis, pero sí establece que los propietarios tienen cierta responsabilidad. Amén. Si se sigue la redacción, abajo dice reciban. Entonces, si se determina que participaron en la recepción, se está investigando, pues vamos a ver si tiene alguna responsabilidad, ¿no? Yo concluiría con algunos interrogantes. Número uno, ¿por qué únicamente se tiene en calidad imputada a esta señora, que tiene un hijo, Cassandra, y no están detenidos ninguno de los demás? Punto número uno. Punto número dos, ¿por qué se le da la prisión preventiva?
como medida cautelar, la más gravosa. Número 3, ¿por qué el entrevistado, el que llevó el objeto a empeñar, tampoco está en calidad de imputado? Me gustaría que me convencieran los agentes del Ministerio Público, en este caso, si fuera juez, que no me gustaría hacerlo nunca. Alberto, Nomás, Darbe, si me permites, Darbe, si me permites, Darbe, por favor. Entonces, a mí me gustaría dejar estas interrogantes al aire, que es el último tema, yo no lo conocía, no sabía que la persona que había llevado el objeto estaba identificada, ¿sí? Yo creo que esa persona sí se pudiera sustraer de la justicia, máximo que puede tener la incertidumbre que pueda ser en su momento detenida, ¿no? Entonces, esas interrogantes yo las dejaría así para concluir, ¿no? Darbe, perdón. Luis Alberto, fíjate que como bien lo dice el Ministerio Público, él es perito en las materias de la investigación, pero yo solamente quisiera puntualizarle que el artículo, aun y cuando solamente diga reciban, eso no implica que no pudiera tener intervención el propietario. Recordemos que días antes, se le había entrevistado al presidente de la Asociación de Casas de Empeño que pedía que no se aplicara la ley porque no estaban siendo capacitados. No sé si la Fiscalía debió haber consultado o averiguado o investigado a los propietarios para ver si la orden de que se estuvieran recepcionando sin cumplir con los requisitos vino de ellos. Valdría la pena averiguar ese punto, porque el artículo 11 del capítulo 3 del Código Penal del Estado establece formas de intervención, y eso no significa solamente que es responsable quien reciba materialmente. Hay autores directos, hay coautores, hay autores mediatos, son partícipes inductores, cómplices, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi comentario, y ahora sí, en definitiva, ya me intervendré para no quitarle tiempo a los asistentes. Muchas gracias. Sí, ya todos ya, porque sí. Comenté ahorita, ¿no? Que reciban o que tengan alguna participación en la recepción. Ahorita lo dije, creo que 2 veces, ¿no? Si tienen alguna responsabilidad, por supuesto que se va a actuar en contra de ellos, y se está investigando quién tiene participación en la recepción de las personas que están detenidas, ¿no? Muy bien, pues está, gracias, en verdad les agradezco mucho. Les recuerdo, mañana usted puede ver Proyecto Puente desde YouTube. Haga de cuenta que va y se mete para ver una película de Netflix desde su casa, se va a YouTube, le pone Proyecto Puente, en buscar como si buscara un video de música, le pone Proyecto Puente, y desde las 6 de la mañana desde la comodidad de su casa nos puede ver, desde la comodidad de su oficina, de su empresa, también YouTube desde su computadora, desde su Smart TV, así, en una pantalla inteligente que usted tiene. Todos tenemos una pantalla inteligente y puede ver Proyecto Puente en YouTube desde la comodidad, insisto, de su casa, de su oficina, de su trabajo, y no le cuesta nada. También, por supuesto, la aplicación de datos. Muchísima audiencia no bajó. Me quedo con muchos comentarios, pero ya le hemos dado casi 4 horas. Cumplimos la transmisión más larga en estos 4 meses que tenemos de transmisión. Bueno, julio,